Ya hemos conocido los datos de empleo de todo el año 2023 para España y la verdad es que han tenido un récord absolutamente sorprendente, incluso para los más optimistas. No es algo que nos pille muy de sorpresa porque ya lo íbamos viendo a lo largo de todo el año 2023, desde enero a diciembre. Yo, de hecho, hice muchos vídeos hablando de lo increíblemente bien que estaba yendo los datos de empleo y que nadie lo podía negar, nadie podía decir ni mu. Algún pero siempre se le puede poner, evidentemente, pero que hemos tenido uno de los años mejores en creación de empleo, eso no se puede negar. Eso nadie te lo va a negar. Porque no estamos hablando de que haya sido el mejor de los últimos 5 años, no, es que ha sido el mejor desde antes de la crisis del año 2008. Tenemos que llevarnos hasta atrás, avanzar hacia atrás en el tiempo, unos 15 años para encontrar un año mejor, que fue el 2005, y de hecho más de 15 años, ¿no? Quizás sí el año 2021 pues lo superó al del año 2023, pero eso viene explicado por la salida, el rebote de la pandemia y por lo tanto no es lógico, no es justo compararlo, ¿no? Así que aquí vamos a hablar de eso. Por un lado vamos a poner sobre la mesa los datos que tenemos de por qué, o mejor dicho, que el empleo ha aumentado muchísimo en este año 2023 y no me voy a detener mucho en ello porque no es tan interesante bajar al detalle de cómo ha evolucionado el empleo per se, sino que me interesa mucho más detenerme en la explicación, intentar encontrar las causas que han llevado a que España haya tenido el mejor año desde hace muchísimo tiempo en creación de empleo, ¿eh? Que estamos hablando de algo extraordinario, que llama mucho más la atención cuando encima vemos que a nuestro alrededor, los países de nuestro entorno, no tienen una creación de empleo tan bollante, ni muchísimo menos, y que hay otros países como Alemania que están en plena recesión, es decir, creación de empleo muy limitada y además con un Producto Interior Bruto que cae en vez de crecer o en vez de mantenerse, ¿no? Y esto, bueno, pues yo ya hice un vídeo explicando de por qué España iba bien, a pesar de que se habían subido los tipos de interés. Aquí vamos a tratar de explicar por qué el empleo de 2023 ha sido tan increíblemente sorprendente y tan positivo. Y digo tratar de, porque ya adelanto que es muy difícil poder dar una respuesta inequívoca y que sea certera y que sea exacta y precisa. El tema del empleo es muy complejo porque hay muchos sectores económicos, muchas empresas, hay muchas ramas industriales y entonces, joder, ojalá pudiésemos ir al detalle de cada una de ellas para ver por qué demonios el empleo ha sido tan bueno en el año 2023. Y eso es muy difícil hacerlo, por no decir imposible. De hecho, yo estoy viendo análisis antes de hacer este vídeo, he leído por ahí y es que no he encontrado a nadie que trate de explicar el por qué. Porque publicar los datos, eso es muy fácil hacerlo. El empleo ha subido tanto, los contratos temporales tanto. Eso es muy fácil porque son datos y es leerlos. Pero hacer una interpretación, intentar explicar por qué demonios en España el empleo ha ido tan bien en el año 2023, eso ya es más difícil. Ahí necesitas ya teoría económica, necesitas un cierto enfoque y eso es lo que voy a compartir con vosotros y vosotras. Más allá de que sea muy bueno, os parezca muy bueno o malo el análisis, ¿no? Yo lo voy a compartir, yo me lo he currado, también creo que tengo un bagaje detrás para poder realizar este tipo de análisis, llevo más de 10 años analizando el empleo en España y simplemente, como digo, con precaución voy a tratar de dar mi respuesta, ¿no? Y no tengo un único sospechoso, es decir, esto es lo que ha explicado que el empleo en el año 2023 en España haya ido tan bien, no, pero sí hay varios sospechosos que sí podíamos identificar, ¿no? Venga, vamos a ello. Para empezar, esto no es lo que yo quería traeros, es esto, ¿vale? Eso es algo que vamos a ver a continuación. Es simplemente los datos de empleo. Aquí tenéis la variación anual del número de ocupados. No lo he dicho, pero estos son datos de la encuesta de población activa que son los considerados más fieles, más precisos sobre la realidad del mercado laboral. También tenemos datos de paro registrado, tenemos datos de afiliación a la seguridad social, pero la EPA se considera, aunque últimamente está más cuestionada, pero se considera como la mejor fuente de datos para realizar un análisis del mercado laboral. Entonces aquí tenéis, en el año 2023, la última barra que veis ahí, pues si os fijáis, solo he superado por 2 años desde esta serie temporal que empieza en el año 2003, ¿vale? Y uno de esos años es 2021 porque se rebota después de la pandemia, con lo cual no tiene ningún mérito. Sabemos que eso es simplemente que ha rebotado después de haber caído mucho. Y luego el otro año sería 2005, en plena burbuja inmobiliaria, plena burbuja de crédito. Es decir, tengámoslo en cuenta.
en esos años que veis ahí las barras tan grandes, desde el año 2004 a 2007, es que la economía española estaba absolutamente dopada por crédito bancario. Y esto es algo absolutamente estudiado, en mi tesis doctoral también lo estudio. Es decir, que no es algo que se ponga en duda. Entonces es importante, porque hacer la comparación y decir, bueno, en el año 2005 hubo un año mejor. Sí, claro, pero es que es un crecimiento artificial que iba a tener que caer sí o sí. Pues fijaos, en el año 2023 lo hemos superado. Fijaos de lo que estamos hablando. O sea, sin hablar del contexto internacional, de que los tipos de interés están elevados y que algunos países como Alemania está actualmente en recesión, es que sin meternos en el contexto ya sería absolutamente sorprendente, un absoluto récord, decir, oye, que estamos mejor que cualquier año de todos los vividos anteriormente, incluyendo los de la burbuja inmobiliaria que tienen truco, ¿no? Entonces, aquí es donde surge esa pregunta de ¿qué es lo que explica que en el año 2023, en un momento, insisto, en el que hay países que lo están pasando mal, España tenga récord absoluto de empleo, que se han creado más de 700.000 empleos en solo un año? Es absolutamente increíble y siento si estoy utilizando muchos adjetivos de sorpresa o de exageración, pero es que es así, es así. Esto es algo que sobre lo que no se ha hablado mucho, porque es verdad que llevamos todo el año 2023 teniendo buenos datos de empleo y ya cansa de decir, vale, un mes más, el gobierno sale a sacar pecho, vale, pues que ya estoy cansado de escuchar todos los meses o todos los trimestres que los datos de empleo van tan bien. Pero oye, es que en el año 2023 han ido muy, muy bien, extraordinariamente bien, como veis ahí, ¿no? De hecho, hemos superado ya los 21 millones de empleados, ya se superó, pero se ha mantenido en este año 2023, ahí lo veis, es el récord histórico de toda la serie que tenemos de datos. Y ahora sí, cuando bajamos al detalle ya nos empieza a llamar la atención un poco algo sobre lo que no se ha hablado del todo por ahí, ¿no? Y es, fijaos, estos son los datos también de la EPA, pero por trimestres, y lo que vemos es que en el primer y segundo trimestre del año 2023, las tasas fueron absolutamente positivas, muy por encima de lo que se vivió, ¿no? Estoy refiriéndome a 1,2 en el primer trimestre, 1,3 en el segundo trimestre, muy superior a lo que vimos antes de la, como veis ahí, antes de la burbuja, perdón, de la crisis del COVID, ¿no? Y sí que en el tercer trimestre y el cuarto trimestre de 2023 han sido más flojos. Eso no quiere decir que hayan sido malos, no lo han sido buenos, pero sí que mucho más flojos. Es decir, que si tuviésemos que bajar al detalle, decir, sí, en el año 2023 ha sido increíble, ha sido absolutamente asombroso, pero de ese año 2023 concretamente han sido esos meses que tenéis aquí en este gráfico. En este gráfico en el que podéis ver que han sido enero, febrero, sobre todo marzo y también abril. Luego los demás meses han sido buenos, exceptuando el caso de junio, ya lo analicé en su día por qué creía que se debía a ello y que tiene que ver con la estacionalidad, como siempre en España, y con el fin del curso escolar, etcétera, etcétera. Pero fijaos que tendríamos que decir, algo ha pasado en enero, febrero, marzo y abril, que explica el incremento tan desorbitado de empleo que hemos tenido en el año 2023, ¿no? Entonces ya estamos fijándonos un poco más y bajando al detalle para ver que si tenemos que encontrar la causa a este increíble comportamiento del mercado laboral, hay que irse de enero a abril, ¿vale? Entonces esto ya es un análisis más elaborado, más complejo, que no estamos acostumbrados a ver por ahí, ¿no? Y aquí os presento a mi mi primer sospechoso. Fijaos que es un gráfico sobre la temperatura media en España. Y esto es de la EMT, o sea que esto es oficial y podéis ver en este gráfico la variación con respecto a una media histórica, ¿no? Entonces ya lo sabemos, lo hemos sufrido y lo estamos sufriendo en el año 2024, un cambio climático que está arrojando unas temperaturas medias muy por encima de lo habitual, ¿no? Y que estoy grabando a finales de enero y que está siendo absolutamente increíble, de enero de 2024, pues nos da buena cuenta de que algo está pasando y grave, ¿no? Pero en el año 2023 no fue una excepción, también lo vivimos. Fijaos, de enero a mayo, que es los sospechosos, donde ocurrió algo, ¿no? Fijaos que tenemos una temperatura media muy por encima de lo habitual y eso, cuidado, que eso ayuda a explicar al menos la evolución de algunos comercios, de algunos negocios, que les va mejor siempre que hay buen tiempo.
buen tiempo, que se me entienda, me estoy refiriendo a que puedes salir a la calle, tú como persona, y que no te esté lloviendo, no te esté muriendo de frío, y que y no haya mucho viento, etcétera, etcétera, ¿no? No buen tiempo porque sea así para el planeta, que esto no es buen tiempo. Tener una media de 20 grados en España en enero no es buen tiempo, es mal tiempo, es muy peligroso. Pero que quede claro que me estoy refiriendo a que, oye, si el tiempo te invita a salir a dar una vuelta, pues oye, pues puede que acabes en un bar, en alguna terraza, porque hace buen tiempo, puede que te metas en un comercio porque has visto algo que te interesaba, o simplemente un anuncio, ¿vale? Entonces, a ver, la economía funciona así, no nos engañemos, no nos lo van a enseñar en las facultades de economía como tal, algunas ramas del conocimiento hay al respecto, ¿no? De sociología y de marketing y tal, pero el ser humano funciona así. Si sale más a la calle, hay más posibilidades de que gaste, y eso significa que los negocios ingresan más dinero, y también que pueden contratar a más personas y que las tienen que contratar si hay más demanda, ¿vale? Esto no es que lo explique todo, pero oye, es un principal sospechoso, al menos un elemento que puede explicar por qué en el año 2023, sobre todo de enero a abril, la cosa ha ido tan bien. Y de enero a abril, ¿por qué esos meses y no el resto? Si estamos viendo que también la temperatura media ha sido muy superior. Bueno, al margen de que cuando la temperatura media es superior a la media de verano, pues ya no estamos hablando de un buen tiempo que te invite a salir precisamente, sino de otra cosa, ¿vale? Entonces, ubiquémonos. De enero a abril, que hay buen tiempo, significa que ya no hay frío, sino que hay un ambiente, una temperatura más o menos agradable. Eso puede explicar que la actividad económica haya sido mejor. Y además que yo lo he visto, yo no sé si vosotros lo habéis probado, o sea, o lo habéis palpado, quiero decir. Yo me acuerdo de la Semana Santa del año pasado, incluso unos meses antes, estoy hablando de febrero, de marzo, y veía pues mucho ambiente, un ambiente muy primaveral, y por lo tanto mejores oportunidades para muchos negocios, ¿no? Y yo lo veía y decía, joder, esto la verdad es que es absolutamente raro, ¿no? ¿Y por qué, como decía, de enero a abril y no el resto de meses? Bueno, pues yo tengo otro sospechoso del que ya he hablado en su momento, que es la reforma laboral de Yolanda Díaz, que entró en vigor el 1 de enero de 2022, pero ya hemos visto cómo eso, de alguna u otra forma, ha adelantado todos los contratos que se hacen a lo largo del año, ¿vale? Yo ya lo explicaba, si tienes que hacer un contrato temporal, te da igual hacerlo en verano cuando tienes que contratar a tu trabajador, pero si lo tienes que hacer indefinido, pues entonces dices, ole, y en febrero ya hay buen tiempo, pues lo contrato en febrero y ya sé que me queda en la plantilla, como indefinido, como fijo discontinuo o como lo que sea. Entonces, claro, estás adelantando la contratación de un montón de gente que si no hubiese habido reforma laboral las acabarías estando contratando en verano, ¿no? Entonces creo que ese es el segundo sospechoso del que ya hablé en su día, pero os voy a presentar más sospechosos, o al menos vamos a ir identificando algunos elementos que nos pueden hacer preguntar qué es lo que ha pasado, ¿no? Aquí tenemos el tipo de empleo. Esto para descartar todas esas acusaciones que se suelen hacer de, oye, que es que el empleo también ha crecido mucho, el empleo público. Eso quiere decir que el gobierno social comunista actual está creando mucho empleo público en cualquier parte de la administración, y entonces eso, claro, así cualquiera crea empleo. Bueno, pues eso no es. Eso no es, aquí lo podemos ver. De todo el empleo creado en el año 2023, la inmensa mayoría son indefinidos ordinarios en el sector privado. Muy poquito, estamos hablando de que en el primer caso han sido 677.600 y muy poquito, 69.300 indefinidos ordinarios en el sector público, que no está mal, pero en comparación con los 700 y pico mil de los que hemos hablado, son muy poquitos. Así que no es que el gobierno se haya gastado mucho dinero en contratar a gente, que no es que fuese algo malo si lo hiciera, de hecho sería deseable, ya sabéis que es lo que yo opino, pero aquí la clave es que frente a las críticas de hay mucho empleo porque el Estado está creando mucho y eso nos va a pasar factura y no sé qué, la típica cantinela, bueno, pues eso no es así, los datos lo tumban, ¿no? Y ahora, este gráfico es más interesante que el anterior, porque nos habla de las ramas económicas en las que se ha visto todo ese empleo creado. Y fijaos, si no vieseis este gráfico y yo os preguntara dónde creéis que se ha creado más empleo, seguro que todo el mundo me diría, incluso por la explicación que he dado yo antes, que es en la hostelería o en el comercio. Bueno, pues no ha sido así. Tenemos que la principal rama en la que más empleo se ha creado es la de actividades profesionales, científicas y técnicas. Fijaos lo que estamos hablando. ¿Qué incluye eso? Os lo pongo aquí. Actividades jurídicas y de contabilidad, actividades de las sedes centrales, actividades de consultoría de gestión empresarial, servicios técnicos de arquitectura, ingeniería, ensayo y análisis técnico, investigación y desarrollo, publicidad y estudios de mercado, otras actividades profesionales, científicas y técnicas y actividades veterinarias. Ese ha sido el sector en el que más empleo se ha creado en el año 2023, en términos absolutos.
¿vale? Más de 100.000, no sé si llegará a 140.000, según ese mismo gráfico, incluso 150.000. O sea, una barbaridad. Y creo que a nadie se le escapa que esos son actividades de alto o medio alto valor añadido, de alto componente tecnológico. Es decir, que España no está en la tónica de siempre de creo empleo a mansalva acorde al turismo de sol y playa, que tiene muy bajo valor añadido en comparación con otros sectores. No, tenemos otra lógica en el año 2023, que habría que preguntarse por qué, y luego intentaré dar otra respuesta a eso, pero fijaos que ahí se han creado muchísimos empleos que suelen tener muy buena pinta y suelen siempre recomendarse como actividades de alto valor añadido, con alto componente tecnológico, como digo. El segundo sector, el de sanidad y servicios sociales. Cuidado, que esto es algo muy agradable también de escuchar, que se haya creado mucho empleo ahí. Y habría que preguntarse, como luego me haré la pregunta, ¿esto se debe a que después del COVID pues hay todavía inercias, hay cicatrices y se están intentando cubrir, ya sea desde lo público o desde lo privado? Puede ser. No es ninguna tontería hacerse esa pregunta. Yo no tengo la respuesta, pero oye, como línea de investigación no está mal, porque es el segundo sector en el que más se crea, el de sanidad. Es verdad que está incluido el de servicios sociales, habría que intentar separarlo, pero cuidado que eso puede ser una explicación también, ¿no? Sobre todo después del gráfico que os voy a mostrar a continuación, en el que se hace una comparación con lo que ocurre antes de la pandemia. El siguiente sector, la construcción. La construcción, eso sí, es un sota caballo rey de la economía española, no nos sorprende. Y el siguiente, hostelería, y el siguiente, comercio, ¿vale? Es verdad que el tercer y cuarto y quinto puesto son los de siempre, los sospechosos habituales, pero oye, el primer y segundo puesto no. Así que cuidado, que eso es, además, si tú quitas el primero y el segundo, te quedan ya unos datos más o menos normales, pero lo que ha sido extraordinario se explica por eso y lo vamos a ver en otro gráfico más, de una forma mejor, ¿no? Y el siguiente, información y comunicaciones. Ese es también importante, además yo lo veo en mi entorno, que conozco a muchos informáticos y es que se mueren por contratarlo, ¿vale? O sea, que se los rifan, eso es lo que quería decir. Y, en fin, ahí tenéis algunas actividades, algunos sectores que han caído, por ejemplo, el de administraciones públicas, seguridad social y defensa. Así que esto de que el gobierno social comunista está creando mucho empleo público y tal, pues no es precisamente eso, o al menos no en esos sectores habituales, que son los sospechosos, de decir, estos son funcionarios, poco valor añadido, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, este es el gráfico que os decía, que no se ve muy bien, lo he cogido de un tuit de alguien que, lo siento, no me acuerdo el nombre, pero dejaré el enlace para que lo podáis ver, y son la evolución del empleo por sectores, pero comparado con lo que ocurría en el año 2019, porque bueno, sí, vale, si la hostelería ha crecido mucho en el 2023, vale, muy bien, pero si eso es lo que siempre ha ocurrido, pues no me va a estar dando nada nuevo, no me va a explicar por qué el año 2023 ha sido tan especial. En cambio, si yo comparo lo que ha ocurrido en el año 2019 con el año 2023, ahí ya sí tengo más información. ¿Y cuál es el sector que sobresale? El de actividad sanitaria y de servicios sociales. Ese segundo que habíamos comentado antes en valores absolutos, aquí en valor porcentual crece muchísimo. Crece el 18,1 en comparación con antes de la pandemia. Así que creo que las heridas, las cicatrices que ha dejado la pandemia explica bastante cómo está evolucionando el empleo al menos en el año 2023. ¿Vale? Como digo, no lo sé, lo dejo ahí. Lo dejo ahí caer. El siguiente sería educación. Fijaos, estamos hablando también de un sector que ha crecido. Es verdad que cuando hacemos tasas de variaciones de esta, cuanto más bajo sea el valor de partida, más fácil es que tengas un valor muy alto en esa tasa de variación. Pero bueno, al menos nos sirve para ver ese incremento, porque cuando vamos a ver otro, ¿no? Por ejemplo, actividades profesionales científicas y técnicas, es que ya es el tercero. Ese sí ha crecido mucho, ese destaca, ese es nuevo. Ese es nuevo en comparación con lo que ocurría antes de la pandemia, ¿no? Y el siguiente que os comento es el de información y comunicaciones, que son los cuatro que he dicho son los más importantes, los que más han crecido. También algunos han partido de muy bajo, es importante tenerlo en cuenta, pero oye, que no estamos enfrentándonos a lo mismo de siempre de la economía española, no, hay algo más después de la pandemia, al menos en el año 2023, que explica que el empleo haya ido tan bien, ¿no? Y fijaos, aquí tenemos el peso. Porque claro, las actividades profesionales técnicas han crecido mucho, vale, pero si son pocas, tampoco nos va a dar mucha explicación sobre el empleo que hay en España, cómo ha evolucionado en el año 2023, pero fijaos que aquí el peso que significa, pues el porcentaje que representan sobre el total, la más importante sería, ahí lo tenéis, el de comercio al por mayor, como siempre, ¿no? Y la segunda sería actividades sanitarias, que es de los que más ha crecido. Entonces, ha crecido mucho desde unas posiciones elevadas. Así que yo tengo ahí a mi principal sospechoso.
son servicios sociales y en sanidad donde España ha destacado en el año 2023. No solo, pero ahí es donde más ha destacado desde mi punto de vista y ayuda a explicar muy bien esa evolución del empleo, ¿no? Luego tendríamos al siguiente que sería industria, manufacturera, y luego ya pues tendríamos otros, ¿no? Que son, como digo, tienen importancia porque son muchos empleos en esos sectores, ¿no? El de actividades administrativas y servicios auxiliares, ¿no? Es que no se ve muy bien, hostelería, por supuesto, en fin, como veis, algunos que ya hemos comentado, como en las actividades profesionales, donde tanto se ha crecido, no es que tengan un peso de la leche, ¿vale? Entonces, el que más destaca, tanto en la gráfico que comentamos en su momento, como pues serían las actividades sanitarias y de servicios sociales, ¿no? Bien, más cosas a analizar. Aquí tenemos que el paro, bueno, no lo tenemos aquí, pero ya lo digo yo, el paro no ha bajado mucho. ¿Por qué? Pues porque la gente que ha empezado a trabajar no venía del desempleo, sino que venía o de una situación de inactividad, gente estudiando, gente que no buscaba empleo, gente que no quería trabajar por lo que fuera, y también gente de fuera, ¿vale? La mitad de todo el empleo creado en el año 2023 han sido de personas que no estaban en España antes, o sea, son inmigrantes, ¿no? Entonces eso es también un elemento importante a tener en cuenta porque habrá que ver en qué sectores se ha creado ese empleo, porque no es solo de hostelería o construcción los habituales, sino que, oye, también puede haber otro tipo de sectores en los que como en las actividades sanitarias, por poner un ejemplo, servicios sociales, en los que inmigrantes hayan pasado a trabajar, ¿no? Entonces es importante. Yo ya en su día comenté que había que analizar con mucho detalle todos esos refugiados de Ucrania, que no es que sea muchísimo, pero tampoco son pocos, para ver cómo se estaban incorporando al mercado laboral y cómo eso podía haber afectado a los datos de empleo, ¿no? Aquí tenemos por regiones para ver que no en todas las comunidades autónomas ha ocurrido lo mismo. Por ejemplo, Canarias ha destacado y Canarias es claramente sospechoso de ser un sitio en el que se crea empleo de turismo, ¿no? Luego la Comunidad Valenciana, luego Cataluña, Andalucía, Madrid, ¿vale? Eso han destacado muchísimo, ¿eh? Tanto en el año 2023 como en el año 2022 Canarias y Valencia. Y Baleares destacó mucho en el año 2022, pero en el año 2023 no tanto. Pero Baleares, desde luego, otra vez, turismo, no solo, pero sobre todo, ¿no? Evidentemente el turismo es importante y yo no lo he dicho porque siempre se dice, pero está ahí, ¿eh? Es algo que obvia decirlo, ¿no? Entonces aquí tenemos otro elemento que nos ayuda un poco a darle respuesta a esa pregunta, ¿eh? Fijaos, el empleo. Aquí en millones de personas, en el último trimestre de 2019, si lo comparamos con el último trimestre de 2023, tenemos que de menores de 55 años están más o menos el mismo número de personas, 19 millones. Y en cambio, si vemos qué ha ocurrido con los mayores de 55 años, tenemos 1 millón más. Y esto es muy representativo. Este gráfico se lo he cogido a Ángel Talavera. Creo que era así el nombre. Perdón si me he equivocado, ¿no? Entonces, que es un gráfico, como veis ahí, de Oxford Economics, y como os podéis imaginar, aquí surgen muchas preguntas, que es, oye, ¿y por qué tanta gente con mayores de 55 años son los que explican que haya un reparto de la estructura del empleo por edades tan particular? Bueno, yo creo que hay un sospechoso claro aquí que es el envejecimiento de la población, ¿no? A medida que la población va envejeciendo, porque entran menos personas al mercado de trabajo de 15 a 16 años, de los que salen, ¿vale? De 66 y pico años, no sé si ya casi son 67, que te acabas jubilando, pues entonces lo que ocurre es que se te está concentrando toda la población en edad de trabajar, pues en las edades más avanzadas, ¿no? Y luego también hay otro elemento importante, que ya lo comentamos en su día, que es la reforma de las pensiones. Un elemento de la reforma de las pensiones de Escrivá que era, oye, te bonifico, te doy ayuda para que te jubiles más tarde, ¿no? Te retraso la edad de jubilación efectiva. Te podrías jubilar con 63 años, pero oye, te voy a dar alguna ayuda, alguna bonificación para que te mantengas más tiempo en el empleo. Y eso también ayuda a explicar esto, ¿no? Fijaos, otro gráfico importante, otro sospechoso, que es el precio de la luz. Esto sobre todo para explicar la evolución del empleo en España con respecto a otros países, porque en el año 2023, aunque estos sean solo datos del primer semestre, porque no tenemos los del segundo semestre, pero ya sabemos por la evolución de los últimos meses que ha sido muy positiva en comparación con el año 2022. Es decir, en España ha bajado el precio de la luz en el mercado mayorista más de un 41%, mientras que el siguiente país pues ha bajado un poco menos de un 10%. Y hay otros muchos países, la inmensa mayoría, como lo podéis ver ahí, que es que ha
aumentado incluso más de un 70%. Entonces, claro, esto no ayudaría a explicar por qué en España en el año 2023 tenemos más empleo que en cualquier otro año, pero sí ayuda a explicar por qué está yendo mejor que a otros países de nuestro entorno, ¿no? Y voy a terminar con mi típico análisis sectorial que va por, oye, vamos a fijarnos de dónde viene el dinero, porque, claro, las empresas contratan solo cuando necesitan contratar, cuando ven que hay más demanda, más clientela y dicen, necesito más trabajadores para atender a esa clientela, ofrecerle un mejor servicio, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esa gente que te está comprando porque es la nueva clientela, tiene que sacar el dinero de algún sitio. Y solo hay tres fuentes de dinero, como yo siempre he analizado, ¿no? Y he explicado en mis vídeos. Fijaos, una es la del crédito bancario. Son los bancos comerciales que conceden créditos y claro, con ese dinero la gente puede comprar y así las empresas se ven obligadas a contratar a nuevos trabajadores. Esto es lo que ocurrió antes del año 2008 de una forma muy descarada, es decir, eran los bancos regando la economía de dinero, por supuesto es dinero que tienen que apalancar con dinero del Banco Central, que es al fin y al cabo el origen, como veis en el dibujito, ¿no? De todo el dinero. Pero oye, la verdad es que te ofrece una información interesante, sobre todo si ves este gráfico, en el que se ve cómo en el año 2023 el crédito bancario, lejos de crecer, ha caído, ¿no? Por una lógica aplastante, que es que los tipos de interés han aumentado mucho, porque por culpa de los bancos centrales ya se ha encarecido el crédito, entonces la gente pues no está pidiendo nuevos créditos y encima está devolviendo los que ya tenían. Así que la deuda privada está bajando, como aquí podéis ver en este gráfico, son del Banco de España, o sea, son datos oficiales. Así que primer sospechoso, lo descartamos. Este no es. Los bancos privados concediendo créditos no es lo que explica cómo ocurrió antes del año 2008 el crecimiento de la economía española y del empleo. Esto no es. Entonces, tenemos dos más. El déficit público, ya sabéis, el déficit público es también algo que aumenta la capacidad económica de los agentes privados, de las empresas y de familias, porque si el Estado gasta más de lo que ingresa, ese dinero acaba en algún sitio y es aumentando los saldos de tesorería de las empresas y familias, que es lo que puede explicar también esa evolución del empleo. Y por último, el dinero que venga de fuera, del país, ya sea porque sean remesas, ya sea porque sea por el turismo, ya sea porque nuestras empresas están vendiendo muchos productos fuera, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa en este caso con la cuenta corriente? Que sería ese dinero que puede venir de fuera. Bueno, pues como aquí podéis ver en el año 2023, aunque esto es muy volátil y oscila mucho, podéis ver claramente cómo estamos hablando de unos niveles muy, muy superiores, parecido a los del año 2019, pero incluso por encima. Es decir, la economía española en el año 2023 ha traído mucho dinero, concretamente mucho gasto, ya sea por turistas, ya sea por exportaciones, como os decía, e incluso podríamos hablar de que las remesas explican una parte importante de esto, ¿no? La remesa es lo que paga una persona que está trabajando fuera y se lo envía a su familia aquí en España, ¿no? Pero bueno, eso en España no es muy importante. Sobre todo el turismo y luego, en segundo lugar, las exportaciones de bienes a otros lugares, ¿no? ¿Y qué pasa con el déficit público? Pues que también ha ayudado a explicar que la gente tenga más capacidad adquisitiva, las empresas y la familia en general, en promedio, ¿no? Ya sabemos, muchas ayudas que se han dado por parte del Estado y de otras administraciones públicas, transporte público para combatir, regulación de precios, bonos sociales, en fin, reducción del IVA, todo eso lo que hace es incrementar el déficit público, pero mejorar las cuentas de la familia y de las empresas, ¿no? No tenemos los datos definitivos del año 2023, pero sí que tenemos que nos falta el último trimestre, pero sí tenemos que esa evolución se va a situar en torno a la del año 2022, es decir, que el déficit público en el mejor de los casos se ha mantenido, pero podría ocurrir que también se hubiera incrementado. Esto significa más capacidad adquisitiva para las familias de empresas, lo que podría dinamizar la economía y lo que podría ayudar a explicar por qué las empresas están contratando tanto, ¿no? Porque sobre todo son las empresas, no las administraciones públicas, como hemos visto, ¿no? Y aquí mi último sospechoso, del que ya he hablado en algún otro vídeo, que son los fondos Next Generation, que se habla muy poco de ello. Porque la derecha siempre ha mantenido su crítica en, oye, se ejecuta muy poco, sí, lo que quieras, pero lo que se ejecuta es mucho, ¿vale? ¿Que se podría ejecutar más? Sin ninguna duda, porque siempre están mirando el porcentaje de ejecución. Podría hacer 100 y estoy haciendo 50, ¿no? Entonces sí, eso es poco, pero oye, esos 50 en el año 2023 han sido 25.156 millones de euros, que es un 15% de todo el gasto público del Estado español y del conjunto de las administraciones públicas para ese año. Es decir,
por muy poco que se hable de los fondos Next Generation, eso está incentivando y dinamizando la actividad económica. Eso no se puede negar. Y lo está haciendo bastante. Y sobre todo teniendo en cuenta que España es uno de los países que más fondos, más proyectos ha recibido gracias a estos fondos. Recuerdo que estos fondos son para dar ayudas a empresas para que inviertan en infraestructura, ya sea de vehículos eléctricos, de energía renovable, de digitalización. Y fijaos en este mapa que es de la Comisión Europea, no es que me lo haya sacado de la manga. España es el país que más proyectos tiene y además más disperso por su territorio. Y oye, quizás aquí podemos encontrar la explicación de ese sector de alto componente tecnológico y de alto valor añadido que os decía, actividades profesionales y tal. Oye, pues que a lo mejor las empresas necesitan contratar a eso, ingenieros, arquitectos para todas esas infraestructuras, y esto se explica por estos fondos Next Generation, o una parte de ellos. No suelen salir a la palestra nunca como sospechosos de la creación de empleo o de la actividad económica española, pero desde mi punto de vista son muy importantes. Así que nada, me vengo aquí para las conclusiones y terminamos. El empleo en España en el año 2023 ha sido asombroso, ha sido un récord tremendo, solo equiparable o solo superado por el del año 2005 en pleno auge de inmobiliario, en pleno auge de crediticio, es decir, en un momento en el que la economía estaba absolutamente dopada. Y ahora, ¿qué es lo que dopa la economía española? Pues es muy difícil de responder, pero yo al menos creo que he intentado señalar los sospechosos que podrían explicar esto, ¿no? Entonces, ¿cuáles? Por ir un poco de atrás hacia adelante, pues los fondos Next Generation es algo absolutamente especial en el año 2023, no había ocurrido los años anteriores. En el año 2022 empezaron a ejecutarse, pero no con tanta rapidez ni con tanta potencia. Entonces, eso es un sospechoso habitual. El segundo, oye, el cambio climático. El cambio climático ayuda a explicar porque hay gente que sale más fuera, ¿vale?, de sus casas, y eso dinamiza la actividad económica porque te puedes ir a un comercio, te puedes ir a una terraza, a un bar, etcétera, etcétera. Sobre todo de enero a abril, que ahí es donde vemos la creación de empleo, sobre todo porque las empresas, debido a la reforma laboral del año 2022 de Yolanda Díaz, pues tienen que contratar no de forma temporal, sino de forma indefinida, y entonces lo adelantan. Al que iban a contratar en verano lo contratan en enero, en febrero, en marzo, en abril, y ya lo mantienen en su plantilla durante todo el año, ¿no? Y luego el déficit público, importantísimo. O sea, el Estado ha gastado mucho dinero para compensar las consecuencias negativas de la crisis inflacionaria, de la crisis energética. Entonces, eso dinamiza la actividad económica también porque aumenta la capacidad adquisitiva de las empresas y familias, ¿no? Entonces, más allá de que no tengo las respuestas, ya lo digo, no hay una respuesta para explicar por qué el empleo en España en el año 2023 ha sido absolutamente tan positivo, pero creo que estas líneas de investigación podrían ser muy fructíferas. Es decir, ya hay algunos sospechosos ahí que podrían ayudar a explicar por qué este año 2023 España ha tenido un récord tan alucinante. Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar ahí, y si te ha resultado interesante, no dudes en comentar, darle like y compartir, que la teoría económica dominante no se combate sola.